Vanguard School, curso de álgebra. Método de factor común. Factorización por factor común. Al multiplicar polinomios, operamos con factores, obteniendo como resultado otro polinomio llamado producto. Por ejemplo, acá tenemos un producto de factores y el resultado, que es x al cubo más 8, vendría a ser el producto. Lo definimos como factores, sería el producto de dos expresiones algebraicas, y este resultado es el que nosotros estamos conociendo como producto. El concepto de la factorización por factor común es lograr encontrar un factor común en cada uno de los términos, pero antes de ello vamos a ir observando cada uno de los detalles que se pueden presentar. Por ejemplo, aquí tenemos un producto notable conocido, a más b, que multiplica a cuadrado menos a por b más b cuadrado, da como resultado a cubo más b cubo. Esta es una multiplicación indicada. Tenemos acá una suma de cubos. Cabe mencionar, si en vez de a más b tenemos a menos b, entonces a cuadrado más ab más b cuadrado sería el cambio, y esto sería una diferencia de cubos. Lo vamos a ver en su momento. Si operamos en sentido contrario, tendríamos lo siguiente. A partir del polinomio producto, hallamos la multiplicación indicada de factores. A este procedimiento le llamamos factorización de un polinomio. Por ejemplo, en el primer ejemplo que estamos viendo acá en esta diapositiva, tenemos un producto y obtenemos una expresión algebraica que es la suma de cubos. Ahora lo que me van a dar es la suma de cubos y lo que tenemos que hacer es generar de dónde proviene esa suma de cubos. Por ejemplo, lo vemos al revés. X al cubo más 8 igual a x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. A este proceso le llamamos factorización. Lo estamos escribiendo como factores. Este es el polinomio y esta es la multiplicación indicada de factores. Entonces tenemos que ir en búsqueda de los factores, la descomposición factorial. Estos factores, los que encontramos, deben de ser factores primos. ¿Esto qué significa? Que si ya no podemos seguir factorizando más, descomponiendo más a la expresión, entonces significa que ya es un factor primo. Pero si tiene más descomposición, se llama pues factor compuesto. Recordemos, la factorización nos ayuda a simplificar cálculos engorrosos y permite resolver ecuaciones e inecuaciones. Ya, el concepto de la factorización es para poderlo aplicar en lo que son nuestras ecuaciones y en nuestras inecuaciones, tratando de ir eliminando algunos factores repetitivos. Factor primo es aquel polinomio de grado diferente de 0, que es divisible por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, acá tenemos un factor primo, x más 1 es un factor primo, porque x más 1 solo es divisible entre la unidad y entre sí mismo. Por eso se llama factor primo. X menos 2 también es un factor primo, porque solo es divisible entre 1 y entre x menos 2. X al cuadrado más 1 también es otro factor primo, porque solo puede ser divisible entre 1 y entre x cuadrado más 1. ¿Sabías que la palabra primo proviene de primitivo o primario? Y factorización proviene de factor. Por lo tanto, cuando hablamos de factor primo, estamos hablando de un factor primario, el factor inicial o básico, desde donde nace toda cualquier expresión. Métodos de factorización. Bueno, tenemos aquí algunos métodos de factorización. Observemos.
El método de factor común, que es el centro del tema que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué cosa es el factor común? El factor común vendría a ser aquel factor que forma parte de cada uno de los términos de la expresión algebraica, por eso se llama factor común. Este método consiste en aplicar en sentido contrario la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Observa. Es decir, si esta propiedad distributiva se expresa así, A que multiplica a B más C, si lo distribuimos sería A por B más A por C. Entonces, como puedes observar, en cada uno de estos términos AB y AC hay un factor común que es A. En sentido contrario, tendríamos que si sacamos el factor común A, abrimos un paréntesis y dentro de él colocaremos lo que nos está quedando. Esto quiere decir de que A recibirá el nombre de factor común. Factor común monomio. En este caso, todos los términos del polinomio tienen un factor común con las características de un monomio. Expliquemos de qué se trata esto. Por ejemplo, observa aquí. Acá es un trinomio porque tiene 3 términos y cada uno de los términos tiene un factor común que es x. Ese factor común x podría salir fuera y en ese momento abrimos un paréntesis. Al abrir el paréntesis, dentro del paréntesis nos habrá quedado a más b más c. De esta manera hemos factorizado y tenemos dos factores. Uno de ellos sería x y el otro sería el paréntesis a más b más c. Entonces, esto sería un factor común. También existen factores comunes de un grado superior. Por ejemplo, puede ser de x al cuadrado, puede ser de x al cubo. En ese caso tendríamos que factorizar aquella variable que tiene el menor exponente. Lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, factorizar. X a la sexta, y al cubo, menos x a la cuarta, y a la quinta, más x al cuadrado, y a la séptima. Como puedes observar, en cada uno de los términos aparece un x. Entonces voy a tener que considerar aquella variable que tiene el menor exponente. Así es, x al cuadrado. Igual sucede con y. Vamos a sacar como factor común al y al cubo, porque es la y que tiene el menor exponente. El factor común entonces sería x al cuadrado y cubo, es decir, la letra x e y con su menor exponente. ¿Ok? Entonces ese factor común va a salir fuera como un factor común y abro un paréntesis para colocar lo que me queda dentro del paréntesis. ¿Qué se escribirá dentro del paréntesis? Vamos a ver. Para esto dividimos cada término del polinomio original entre el factor común x al cuadrado y cubo. Con lo cual la expresión factorizada será x a la cuarta menos x al cuadrado y al cuadrado más y a la cuarta, todo esto multiplicado por x al cuadrado y al cubo. Ejemplo, factorizar. Ok, me piden factorizar x a la n más 3 más x a la n más 2 más 2 veces x a la n más 1. Como pueden observar, en cada uno de los términos está la variable x, pero ¿cuál de ellos tendrá el menor exponente? Así es, n más 1. Entonces nuestro factor común ya está identificado. Sería x a la n más 1. Este es nuestro factor común. Por lo tanto, vamos a sacarlo fuera del grupo de los 3 y voy a abrir un paréntesis para ver qué nos está quedando dentro del nuevo grupo. Factorizamos x a la n más 1 y dentro del paréntesis habrá quedado x al cuadrado. Luego tendríamos un x y luego tendríamos un 2. De tal manera que si efectuamos la multiplicación o aplicamos la distribución, la propiedad distributiva, generaríamos nuevamente nuestra expresión original. Factor común polinomio. Al extraer este factor común, procedemos de la misma forma que el factor común monomio, cuidando que el polinomio común
esté dentro de un signo de colección, paréntesis, llave o corchete. Observemos. Nos piden factorizar x más y por a más x más y por b menos 2 veces xy. ¿Ok? Como logras observar, cada uno de los términos tiene al factor x más y. Este x más y saldrá fuera del grupo como un factor común. Así es, x más y está como factor en cada uno de los términos. Luego tendríamos que x más y por a más x más y por b menos 2 veces xy se representaría de la siguiente forma. Sacamos el factor común x más y y dentro del paréntesis habrá quedado a más b menos 2. Ahora factoricemos. Así es. Las expresiones son parecidas. El único cambio que estamos observando es el signo negativo. Eso significa que en el segundo paréntesis de la derecha podríamos factorizar el signo y al factorizar el signo la expresión quedaría igual que el primer paréntesis. La expresión quedaría de esta manera. Menos x más y más z, factorizamos el signo negativo y quedaría x menos y menos z. Ahora sí, hacemos el cambio. La expresión habrá quedado de esta forma. Podríamos aplicar nuestra ley de signos en el lado derecho. Factorizamos x menos y menos z y la expresión quedó así. Ahora sí, con esta comodidad procedemos a la factorización. Y finalmente, la expresión habrá quedado de esta forma, x menos y menos z, que multiplica a más b. Factorizar a al cuadrado por x a la n más 2 que multiplica a b más c al cuadrado más a cubo por x a la n más 1 más b c cubo. Listo. En esta expresión algebraica solo existen dos términos, pero en cada uno de los términos hay factores. Por ejemplo, tenemos a cuadrado y a cubo, por lo tanto factorizaríamos a cuadrado, que es el menor. Luego tenemos x a la n más 2 y x a la n más 1. Así es, factorizamos x a la n más 1. Luego tenemos b más c al cuadrado por b más c al cubo. Por supuesto, factorizamos el de menor exponente, b más c al cuadrado. La expresión se habrá quedado de esta manera. A cuadrado x a la n más 1 multiplicado por b más c al cuadrado. Este sería nuestro factor común. Entonces, vamos a abrir paréntesis y vamos a ver qué habrá quedado dentro. Así es. A cuadrado x a la n más 1 por b más c al cuadrado, corchete. En el primer término, el a cuadrado está fuera, el b más c al cuadrado está fuera. Por lo tanto, el x a la n más 2 ha salido un x a la n más 1, entonces solo me habrá quedado un x a la unidad. Más, en el segundo término, del a cubo ha salido un a cuadrado, por lo tanto solo me queda un a. X a la n más 1 ya salió fuera y b más c al cubo ha salido un b más c al cuadrado, o sea, solo nos queda b más c. Y la expresión se habrá quedado factorizada de esta forma. Ejercicio de aplicación número 14. A continuación, mostramos un grupo de 15 ejercicios de aplicación para desarrollo en clase. Finalizado este grupo de ejercicios, el alumno tendrá la capacidad, cada uno de los estudiantes de este grupo tendrá la capacidad de poder factorizar con mucha simplicidad y rapidez. Al mismo tiempo tenemos un grupo de ejercicios para reforzar lo aprendido.
Eso sería todo con respecto al tema de la factorización y nos vemos hasta la siguiente clase.